Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente saludándolos y pues empezando nuestra clase de retroalimentación que semana tras semana subimos y compartimos los videos en el blog de la escuela y por medio del WhatsApp o lo que tengan mayor facilidad ustedes para poder checar también el contenido que tenemos en las clases virtuales, el contenido que tenemos en Aprende en Casa, todo es un conjunto, todo nos lleva a una misma idea y pues tenemos que estar checando pues más que nada este tipo de información que nosotros como maestros les estamos compartiendo a ustedes para que también haya un seguimiento, que puedan tener ustedes también la manera de poder tener un reforzamiento de todo lo que estamos viendo, ya que algunas veces pues no tenemos como la oportunidad de tener un repaso, las clases son muy rápidas o lo que tenemos de contenido no es muy entendible, pues nosotros estamos para eso. Retomando un poquito más de lo que llevamos respecto a los trabajos que me han entregado en Teams, los que han subido, los que no han subido por correo electrónico, los que no es por correo, por WhatsApp, por todos los medios de comunicación que tengamos ahorita, ya sea redes sociales o sea medios digitales, pues los vamos a utilizar mediante aplicaciones y todo, pero sin embargo sí es importante pues que todos ustedes estén reportando cada trabajo para poder ir checando nosotros un avance, para poder tener un registro y también poder nosotros orientarnos de qué alcance estamos teniendo en las clases, ¿sí? Bueno, el aprendizaje esperado que nosotros hoy vamos a repasar es ejerce su derecho a la vida cultural del país y del mundo mediante el acceso, disfrute y valore las manifestaciones de las artes que existen en todos lados. Como ustedes saben, pues tenemos diferentes nosotros culturas en el país o formas de pensar en diferentes regiones. Encaminado a esto, pues lo menciona el aprendizaje, estamos ejerciendo nuestro derecho a una vida cultural. Ahora, a una vida cultural, ¿por qué? Sí, ustedes se deben de preguntar siempre que nosotros tenemos un aprendizaje esperado, no nada más como memorizarlo o checar y decir, bueno, el aprendizaje esperado es este, no, tienes que preguntar, tienes que también indagar un poquito más en por qué están mencionando ese aprendizaje esperado, ¿no? Primera, bueno, tenemos un derecho a la vida cultural, que es lo principal de nuestro país y también del mundo, porque nosotros tenemos que disfrutar todas estas cuestiones de las manifestaciones artísticas que nosotros nos hacen ver, identificamos a veces en los lugares que tenemos cerca de casa, cerca de nuestro estado, o de a veces de los familiares que tenemos lejos y nos invitan a ver un centro cultural, nos invitan a ver una manifestación artística, algo muy relevante que a nosotros a veces, pues la mayoría de las veces es algo donde nos vamos a distraer, donde vamos a observar, donde vamos a tener más conocimiento respecto a nuestra cultura. Y a eso se refiere con tener un derecho, ¿no? Porque todas estas manifestaciones las tenemos en todos lados, como en el aprendizaje esperado identificamos propiedades artísticas en mi entorno. También va de la mano con el derecho que tenemos para poder valorarlas y también mediante estas, pues nosotros identificar de dónde venimos, cuánto tiempo tiene, por ejemplo, no sé si se han fijado para ser un poquito más preciso, dentro de una ciudad, aquí en León, no es muy común, pero a veces cuando nosotros estamos dentro de una placita donde hay diferentes comercios, donde hay diferentes personas que están ejerciendo el comercio, hay una danza pues típica donde pasan con máscaras, con viejitos, con un diablo, con mujeres, con hombres vestidos de mujer con máscaras y diferentes vestuarios típicos. Entonces nosotros lo vemos a diario, lo vemos siempre, no a diario, pero siempre que estamos ahí y que ellos pasan, lo observamos y lo identificamos. Sin embargo, no nos preguntamos a veces de dónde viene esta danza, por qué lo hacen, cuál es el significado que tienen, porque no nada más el significado cultural de este tipo de danzas, pues es estar pidiendo una cooperación voluntaria a las personas, sino que tiene un sentido común, ¿no? Y tiene una región de donde también nació ese baile típico. Puede ser una ciudad, puede ser en la sierra, puede ser alguna comunidad, alguna tribu, no sé. Hay diferentes formas en las que nosotros podemos buscar e investigar, pero les comento, tenemos el derecho, pero también nosotros nos tenemos que preguntar el por qué, para poder también nosotros identificarlo, ¿no? Para si alguien me pregunta, pues poderles decir o poderles platicar respecto a este tipo de arte que se manifiesta. Esa es una cuestión pues de regiones, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, para que les quede un poquito más claro, pues podemos comparar, en el énfasis decía que tenemos que comparar la vida cultural,
en las diferentes manifestaciones, en las regiones que teníamos de nuestro país, para poder valorarlas, reconocer y tener ese derecho a la cultura, que es lo que les comento ahorita, ¿no? Una danza típica pues pueden hacer de alguna región, perdón, y también nosotros tenemos que saber el por qué, ¿no? Oye, ¿por qué tienen una máscara de viejito? ¿Por qué están vestidos de mujer? ¿Por qué ese traje típico con lentejuelas, con colores llamativos, etcétera? O sea, tienes que ser muy observador en esta cuestión del arte para que tú también te lleves el aprendizaje y que no solamente lo leas o no solamente nosotros como maestros hagamos una retroalimentación, veas el video, hay una clase, pero todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener un significado. Dice, en esta vida cultural, compárala, ¿no? Pues tú qué puedes comparar, ¿no? Por ejemplo, mi región, la región de Guanajuato a la región de Veracruz, la región de Guanajuato a la región del norte del país. Son diferentes aspectos que nosotros podemos ver, ¿no? En este caso, pues es una manifestación artística la que estamos comparando, que tenemos más cerca de mi entorno, que lo vemos más seguido y que podemos nosotros también hacer la comparación de lo que nosotros hacemos a diario en la ciudad. Esto lleva a que, bueno, nos ponían un ejemplo como del significado, ¿no? México, ombligo de la luna. México es el ombligo de la luna. En un significado, dentro de una región, dentro de alguna manifestación artística, pues tenemos que tener el sentido común para poder decir, bueno, identificamos esta parte y es donde nosotros nos podemos expresar, donde podemos tomar más ideas y también podemos comparar pues todo lo cultural que tenemos alrededor, ¿no? Yo les hablaba en el ejemplo que les puse, pues es muy sencillo, sin embargo, por ejemplo, de lo cultural que tenemos en nuestro país, tenemos que saber que existen también ya sea ruinas, pirámides, ejemplares, esculturas que nos identifican desde nuestra prehispanidad y que nosotros también tenemos que tener conocimiento, ¿no? Si puedes meterte al recorrido del Museo Virtual de León, Guanajuato, ahí vemos diferentes réplicas, vemos esculturas que siguen en conservación y todas estas están dentro de una región, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo más cerca en pirámides dentro del estado de Guanajuato, que es en Ocampo, Guanajuato. Tenemos en Abasolo, Guanajuato, pirámides que se han descubierto en el transcurso del tiempo y que para nosotros pues prácticamente son nuevas, ¿no? Son millones los que tienen de años, pero hasta ahorita, hasta la actualidad, nosotros estamos teniendo esos descubrimientos, entonces somos los que tenemos que aprovechar y decir, bueno, sí, pues están de aquel lado, pues investigo, ¿no? Ahorita con las redes sociales tú te puedes meter donde hay pirámides en el estado de Guanajuato, donde hay esculturas en el estado de Guanajuato, qué escultura es la más antigua del estado de Guanajuato, y este es comparado solamente con el estado, o ya sea con tu ciudad también. En León, Guanajuato hay diferentes bailes típicos también que nos identifican y que también tenemos que tener conocimiento nosotros. Si nos vamos a otros estados, pues es un poquito más abierto el aspecto de comparar las culturas, pero no tiene como no tiene como sentido a mi punto de vista, ¿verdad? Cada quien tiene su punto de vista, les comento, siempre aprendemos de todos, pero no tiene ningún sentido que aún sin conocer lo que hay dentro de mi estado, investigue lo de otros estados, ¿no? Nosotros como estado, como ciudad, somos muy ricos en cultura, muy ricos en conservación, muy ricos en todo lo que les estoy comentando, entonces vamos a empezar pues les comento, ese es como mi punto de vista personal, empezar primero por conocer mi ciudad, por conocer mi estado, por conocer todos estos aspectos culturales y porque es un derecho, ¿no? Es un derecho cultural de la ciudad, del país, del mundo, donde yo esté a mi alrededor, puedo tener ese derecho de tener acceso a todas estas manifestaciones y pues, ¿qué más, qué más bueno que sea mediante el arte? Bueno, dentro de esto también nos podemos nosotros guiar referente por ejemplo, había un relato que yo les comentaba en alguna clase o en algún trabajo donde nosotros como inspiración íbamos a utilizar una historia de la persona más grande que hubiera dentro de nuestra familia, ¿no? Preguntarle ya sea por una llamada, por WhatsApp, por mensaje y que nos compartiera una historia. Dentro de todas estas historias que me compartieron a mí, pues había muchísimo de dónde encontrar este tipo de cuestiones, ¿no? De lo que hacían la cultura anteriormente, de lo que hacían nuestros antepasados, qué era lo representativo de la colonia. Les comento, en León pues tenemos muchísimas cosas también que podemos aprovechar, entonces lo representativo, los accesos, ¿no? Las áreas naturales,
porque están ahí, hay leyendas, hay mitos, hay una infinidad de historia que, como les comento, nosotros somos ricos en cultura, ricos en estas manifestaciones de arte. Entonces hay que comparar como la vida cultural eh, con las manifestaciones artísticas, ¿no? Y también la podemos comparar en distintas regiones. Para mí lo personal, les comento, es aquí y en Guanajuato. Diferentes ciudades, con eso abarcamos muchísimo tiempo, abarcamos muchísima información. Después de eso podemos ya brincarnos a compararlo con otras regiones, Guanajuato con Veracruz, con Querétaro, con diferentes cuestiones, diferentes tipos de aprendizaje que vamos a tener. Pero aquí tenemos muchísima riqueza cultural, entonces aprovechenla al 100%, investiguen, pregunten y pues van a tener como esa noción y van a descubrir también muchas cosas, ¿no? Porque estamos en el proceso de aprendizaje y de descubrimiento, ¿no? Y hay que ser creativos también de esta manera, ¿no? Porque la creatividad va de la mano de las manifestaciones artísticas y hay que ver de qué manera nosotros podemos aprovecharlas para poder tener conocimiento y disfrutarlas. No hay más que hacer. Bueno, y antes por ejemplo, tener toda esta retroalimentación y concluirla, el compartimiento que yo les tengo, por ejemplo, nosotros en algún tiempo hicimos una investigación donde en cada región identificábamos como a las personas que seguían conservando esta parte de cultura de medicina natural, ¿no? De que eran las plantas y todo lo que utilizaban pues anteriormente en los cálpulis, que eran las escuelas que utilizaban en la prehispanidad todo este tipo de medicinas, y nosotros generamos un recetario de cada región, ¿no? Por ejemplo, en León buscábamos a la señora, al señor que tenía mayor conservación de tiempos, medicinas, recetarios para enfermedades o ya sea recetarios también para elaborar comidas típicas mexicanas. Lo, lo, lo visitábamos y nosotros hacíamos el recetario de todo lo que él tenía y para poder hacer la conservación nos íbamos a otra región, otra ciudad, igual identificábamos a la señora, el señor que tuviera más tiempo trabajando con este arte, ¿no? Con este arte que es la medicina, pero mediante, pues, lo natural, que es lo que teníamos nosotros anteriormente y generamos un recetario, pues, muy rico. Y ahí nosotros pudimos hacer esa comparación de la vida cultural en las diferentes regiones de nuestro estado. Entonces, esta es como una idea de compartimiento que yo les estoy haciendo para que también ustedes vean qué es lo que pueden comparar, qué es lo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque había una indicación en el reto de poder elaborar poder comparar, por ejemplo, en el álbum de fotos que tú tenías en casa, el reto se va a tratar de esto, ¿no? Para que tengas una idea más clara. Tienes el álbum de fotos, entonces si tienes alguna fotografía donde hayan tenido un viaje, puedes tener la fotografía, mandarla en tu trabajo, pegarla o en la ilustración que tengas en tu cuaderno y abajo tú hacer la comparación, ¿no? La comparación entre regiones de cuando lo visitaste, pero siempre y cuando reconociendo como esta vida cultural de nuestro país y esta vida cultural del estado, ¿no? Todo enfocado a eso, nada por ejemplo, que te puedas ir en cuestión de, pues, los lugares, ¿no? Que hay, pero si, por ejemplo, existe alguna ruina, algún templo, alguna cosa que sea representativo y que tenga que ver con estas manifestaciones culturales, pues es válido, ¿no? Pero lo vas a manifestar dentro de una fotografía y tú me vas a poner la comparación entre las diferentes regiones, qué es lo diferente a donde tú vives, a donde visitaron, y en ese momento cómo lo tomaste, ¿no? Porque a principio no lo tomamos como arte, no lo tomamos como esta vida cultural del país, sino nada más como visita. Entonces la indicación del reto pues es poder tener una comparación crítica de cuando fuiste a visitar ese lugar y la diferencia que hay entre la cultura y las manifestaciones artísticas que viste. Recuerda que las manifestaciones artísticas las vivimos a diario, ¿no? Puede ser música, teatro, pintura, todo lo visual o lo que les comentaba de danza es algo muy rescatable. Entonces, el reto de la semana sería ese y pues cualquier cosa, vuelvo a repetirle, chicos, si alguien no tiene comunicación de los segundos, de los primeros, de los terceros, no importa, pero tienen la manera de poderles pasar un link, poderles pasar un número telefónico para que se comuniquen mediante el WhatsApp. Es importantísimo tener la comunidad ahorita al 100%. Entonces, pues la verdad, buena vibra para todos, chicos, échenle muchas ganas, esperemos que esto se regularice y síganse cuidando. Como siempre, porque esto todavía no tiene algo definitivo, entonces échenle muchas ganas, mucho cuidado, coman bien, utilicen todas sus medidas de seguridad si llegan a salir de casa
Y pues hay que hacer comunidad, chicos, hay que ser empáticos en esta cuestión con los compañeros que no tienen la oportunidad de tener acceso a las redes, de tener acceso a un teléfono, a una computadora, pues apóyense entre ustedes y también si tienen alguna duda, comuníquense conmigo y yo los voy a apoyar. Que tengan buen día, chicos, y echarle muchas ganas. Buena vibra para todos.